Muy buenos días, que el Señor te bendiga en esta mañana, que ensanche tu camino, que quite todo obstáculo en tu vida y que puedas tener una victoria muy poderosa antes de que termine este día. En esta mañana tengo el privilegio de compartir contigo segunda de Samuel capítulo 13. Y realmente es una historia muy interesante, una historia sorprendente, llena de lujuria, llena de odio, de venganza. Y realmente, pues, a pesar de las circunstancias dadas, Dios nos va a hablar a través de esta historia. Por lo tanto, yo quiero pedirte que abras tu Biblia en segunda de Samuel capítulo 13 y vamos a compartir esta preciosa historia. ¿Ok? Yo te pediría que prestes mucha atención. Bien. Cuenta este capítulo acerca de un suceso muy escalofriante, muy sorprendente, y habla acerca de Absalón, hijo de David, que tenía una hermana hermosa, dice, ¿no? Una hermana hermosa, muy bella, llamada Tamar, ¿ok? Absalón y Tamar eran hijos de David, de una misma mamá, ¿ok? Es la mamá o la esposa, una de las esposas de David se llamaba Maaca, y ella era la mamá de Absalón y de Tamar, o sea, eran hijos de la misma madre, ¿no? Y Maaca era hija de Talmai, rey de Gesur, y ya te voy a explicar por qué te estoy dando el nombre del abuelo de Absalón, ¿ok? Bien. Vamos a dar algunas características para poder entender esta historia. Amnón era el primogénito, el primer hijo de David, era el hijo mayor de David, era el que iba a heredar el trono de David si en caso David muriera. El que tenía que subir al trono era Amnón, ¿ok? Entonces, cuenta las escrituras, perdón un ratito, okay, de que Amnón deseaba tanto a Tamar, y según lo que dice aquí en el versículo 2, estaba angustiado al punto de enfermarse por Tamar, su hermana. Acá aparece Tamar. Tamar es el nombre de su hermana, ¿ok? Tamar era hermana de Absalón y también era hermana de Amnón, pero era hermana de otra mamá. Recuerda que David tuvo varias esposas, muchas esposas, y tuvo muchísimos hijos, ¿no? Y cada esposa de David vivía en diferentes casas, diferentes direcciones, pero todas eran sus esposas y cada esposa tenía hijos, ¿ok? Y de eso también vamos a hablar a continuación. Pero dice la historia de que Amnón estaba angustiado, hasta sentía enfermarse porque estaba, dice, enamorado de Tamar, y Tamar era su media hermana. Ahora, según algunas versiones dice que Amnón estaba enamorado. La pregunta es, ¿realmente lo que sentía Amnón por Tamar era amor? ¿No? Es una pregunta que también vamos a responderla en los próximos minutos. Y yo quiero pedirte que ahí donde estás puedas nuevamente coger tu Biblia, enfócate en esta historia, toma un buen asiento, coge un lapicero y comienza a estudiar este capítulo, ¿ok? Es muy emocionante.
Así es que continuaremos. Bien, entonces, dice que Tamar era una joven hermosa, bella, y que era virgen, ¿ok? Es decir, ya estaba ella eh, con la facultad de poder casarse, ¿ok? Es más, ya pasaba los 15 años, en aquel entonces se casaban a partir de los 16 para arriba, ¿no? Entonces ella ya estaba facultada para poderse casar. Pero dice ahí en el versículo 2, Amnón sabía que era difícil poder tenerla como pareja o como esposa. ¿Por qué? Porque efectivamente era su media hermana y si se casaba con ella, estaba quebrantando una ley dada por Moisés. Obviamente, eh, esto vino como inspiración de Dios. Fue Dios el que puso las leyes a través de Moisés. Y entonces aquí estaba quebrando una ley si él hubiera querido casarse con ella, si hubiera querido, ¿no? Pero no se le dio ninguna intención de casarse, ojo. Entonces, y no solamente eso, sino que estaba pecando con incesto, estaba cometiendo incesto, casarse con su media hermana o tener una relación amorosa con su media hermana. Esto estaba totalmente prohibido, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar, ¿ok? Entonces, cuando a una persona se le mete a alguien en la mente y piensa tanto en esa persona, la desea con todo su corazón, es como que el mundo dice estás enamorado, pero yo les dije hace un momento, vamos a ver si esto realmente era amor, ¿no? Y al punto, miren, hasta qué punto pudo llegar el deseo que tenía Amnón para tenerla a Tamar, que dice que se veía angustiado. Y aquí aparece un personaje que realmente podríamos decir la arruina todo, arruina la vida de todo el mundo, ¿ok? Así es que vamos a traer esto como una enseñanza. Va a haber momentos, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Cuando se sientan en no saber qué hacer, tal vez les gusta una chica, les gusta un chico, y se sienten pues atraídos y no saben qué hacer. Y aún nosotros los adultos, ¿no? Estamos en medio de una situación difícil, más aún si es una situación de relación con el sexo opuesto. ¿Saben? Lo correcto es que podamos pedir consejo a personas sabias, a personas que tú sabes que están capacitadas en el Señor y en el conocimiento eh, para poderte dar un consejo acertado. Jamás vayas a buscar un consejo, amado joven, jovencita que me escuchas. Nunca busques un consejo de la gente que te rodea, de tus amigos que te rodean, porque ¿qué consejo te pueden dar ellos si están en la misma condición que tú? ¿Verdad? Y si eres una persona mayor y estás en medio de un problema, de una situación, o como por el mundo se llama, estás con la cabeza caliente, ¿verdad? Busca el consejo de una persona que tenga la sabiduría de Dios. Porque si tú buscas consejo en tus amigos, te van a decir, ¿cuál es el problema? Esto, ve y sácale la vuelta también tú, engáñalo tú, págale con la misma moneda, o puedes tener una chica por acá, un chico por acá y otro chico por acá. Eso no es, eso es normal, ¿no? En el mundo es tan natural que engañen a sus parejas con una y otra persona. O simplemente ten una noche loca de pasión con esa persona y ya al día siguiente le dices, sabes que acá no pasó nada, tú y yo no nos conocemos, tú sigues tu vida y yo la mía y no pasa nada, ¿no? Ese es el consejo que te va a dar el mundo, ese es el consejo que te va a dar alguien que está cegado. Lo peor que puedes hacer es buscar consejo en gente totalmente cegada, equivocada o que están en tu misma situación, en tu mismo nivel. Y sabes una cosa, aquí lamentablemente a Amnón le llega la visita de su primo, porque él era su primo, ¿ok? Llamado, acá ingresa este personaje llamado Jonadab.
Jonadab era su primo y lo ve todo triste, todo nervioso, todo de no saber qué hacer porque Tamar se le metió y le calentó la cabeza. Pero ojo, Tamar era inocente en esto, ¿eh? Ella no era la mala de esta historia. Entonces allí es en ese momento donde él le suelta un consejo equivocado. Repito, guárdate de no recibir, o mejor dicho, guárdate de recibir, sí, ¿no? ¿Verdad? Consejos equivocados. Ten mucho cuidado. Y entonces Jonadab le va a aconsejar y le dice, mira, no te hagas problemas. Tú ve, hazte al enfermo, métete a la cama y dile a tu papá, que es el rey David, que estás enfermo y que quieres que Tamar te prepare la comida y que no vas a comer si otra persona te trae la comida a la cama, tú no vas a comer eso. Come solamente la comida que te va a preparar Tamar. Dile que venga a tu casa. Tamar vivía en su propia casa con su mamá. Entonces, esto le parece bien. Ahí está, error grave, gravísimo que comete Amnón de escuchar un consejo malo de alguien que tenía la misma mente perversa que él. Entonces, dice la palabra del Señor que él va y David lo visita preocupado porque está enfermo y le dice, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero comer. Yo voy a comer solamente si tú quieres que coma. Ay, cuidado con tener hijos engreídos, santo Dios. Cuidado con consentir a los hijos, con cosas que realmente no deberían de ser, con caprichos indebidos, ¿no? Amnón le dijo, mira esto, papá, si tú quieres que yo coma, ojos, tú quieres que yo coma, vas a hacer que me traigan la comida aquí a mi camita y y que sea Tamar, porque si me trae otra persona, yo no como, ¿ok? Esto era algo infantil, algo como de un niño, ¿verdad? No de un hombre ya maduro. Entonces David, que era consentidor, era un papá indulgente. Indulgente quiere decir de que perdona rápido los errores de las personas, que trata de entregar gracia, de perdonar, de decirle, bueno, ya está bien, ¿no? Un papá consentidor. Ahora, también vamos, y ojo, vamos a detenernos un poquito aquí. Cuidado con nosotros los papás. Miren cuánta enseñanza sacamos de la palabra del Señor. Cuidado con que seamos papás consentidores. Hay momentos en que tú, con el dolor en tu corazón, tienes que decir no. Y el no será no. Así ellos se desmayen, les dé ataque, les dé el paro cardíaco, les dé lo que sea. No, es una palabra de ley, porque los estás formando. ¿Me entiendes? Porque en la vida no a todo le va a decir que sí. Nosotros necesitamos enseñarles que la vida les va a decir que no. Pero bueno, el caso de David era un papá consentidor. Ahora, ¿por qué sería David un papá consentidor? ¿Sabes que muchas veces nos volvemos papás consentidores cuando hemos perdido autoridad sobre ellos? ¿Y cuando perdemos autoridad sobre ellos? Cuando somos mal ejemplo para ellos. En este caso, David había sido un mal ejemplo para sus hijos. ¿Por qué? Porque no tuvo una esposa, tuvo muchas esposas, tuvo muchos hijos. En otras palabras, tuvo hijos en diferentes mujeres. Porque un día se metió con Betsabé, mandó matar a su papá, a su esposo, la embarazó. Y ahí podemos darnos cuenta algo que Cecitar decía en uno de sus devocionales. David tenía un problema de lujuria, ¿no? Lujuria es desear con un deseo más allá de lo normal, ardiente, es el tener sexo, pero de manera incorrecta, ¿ok? Y lo que tenía David era eso, ¿no? Él quería tener relaciones sexuales con una mujer que estaba casada, que no era su esposa.
ella, y su debilidad fueron las mujeres, su debilidad fue la parte sexual en David. Y esta maldición, por así decir, bueno, en realidad era una maldición, lo transmitió a sus hijos. Y una de las víctimas de los pecados, porque nuestros hijos heredan nuestros pecados, una de las víctimas de esta maldición del pecado de los padres fue Amnón, ¿no? David en un momento miró a Betsabé para codiciarla sexualmente, y Amnón mira a su propia hermana para codiciarla sexualmente, llamando amor. Decíamos hace un momento, ¿será amor? Yo creo que no. Lo que él deseaba solamente era tenerla sexualmente. Cuidadito con esas señoritas que se rodean lamentablemente, aunque ellas no lo quieran, porque Tamar no quería que le sucediera algo malo. Pero, ¿sabes? Hay señoritas que se rodean lamentablemente, aunque ellas no lo quieran, con jóvenes que solamente la desean. Y le ofrecen todo, le compran rosas, chocolates, caramelos, le ponen alfombra, le hablan de las mil maravillas, le bajan las estrellas para presionar a la persona, para presionar a la jovencita, para que pueda tener intimidad sexual con él. Y después que tiene la intimidad sexual se acabó todo. Chao, lo siento, ¿no? Ya te dejo de llamar, ya no te escribo en el WhatsApp, y lo más triste, te bloqueo, no quiero nada más contigo, porque ya conseguí lo que quise. Y esto es una realidad que no es nueva, se ha estado dando desde hace muchos años atrás. Y para esto vamos a analizar este capítulo. Mira qué importante es esto. Entonces, volviendo a lo que estaba sucediendo, decíamos que David era un papá consentidor y le permitió entonces que sea Tamar el que vaya a su casa y le prepare comida y se la entregue. Entonces, David da la orden a Tamar, y Tamar, como era una joven obediente, y porque era el rey tenía que obedecer, va a la casa de Amnón y le prepara, dice, una torta, me imagino, vamos a llamarle un pan, ¿ok? Le prepara y le lleva, ¿no? Y Amnón le dice, ven, acércate, entra. Y cuando entra a su habitación, manda que todos salgan fuera. Ojo con las señoritas. Yo siempre, siempre, siempre aconsejo esto a todas las señoritas. Nunca estés a solas con un varón. Nunca, nunca. Salvo que sea obviamente tu esposo, ¿no? Obviamente. Tanto en el noviazgo. Nosotros no creemos en el enamoramiento, creemos en el noviazgo. En el tiempo del noviazgo, no es bueno que estén solos. Siempre es en grupo, siempre es acompañados con alguien, bajo la supervisión de alguien, dependiendo, claro, de la edad que tienen, pero la supervisión y el andar en grupo es para todos, ¿ok? Bueno, esto es importante decirlo, porque en este momento Tamar se queda solas con Amnón. Acá Amnón le había preparado una trampa que alguien en algún momento le susurró en el oído, le dio un mal consejo y ahora se estaba ejecutando ese consejo. Es decir, le había preparado esa trampa para tenerla a solas, para tenerla en privado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A ver. En ese momento, él le hace una propuesta, ¿ok? Y le dice, por favor, ¿podríamos estar juntos? ¿Podrías estar conmigo? ¿Podrías tener intimidad conmigo? Imagínate, no le dice, mira, tú me gustas, no le dice, vamos a iniciar una relación, voy a pedir tu mano, voy a pedirle al rey que por favor te dé a ti como mi esposa, aunque seas mi hermana, voy a intentarlo. No, de frente va. Este era de verdad de los varones más frescos que hay, ¿ok? Él va de frente al hecho, ¿no? Le pone la trampa y le dice, quiero tener intimidad contigo, ¿qué te parece si tenemos intimidad? Y entonces Amnón, ella dice, no, ¿qué te pasa? O sea, no, yo no he venido por eso, el rey me mandó a que yo te sirva la comida. ¿Qué tienes? Respétame. Y dice que ella al negarse, él la toma por la fuerza y la viola. Esto realmente es impactante, de verdad.
Yo me imagino que se escucharon sus gritos en la casa, pero era la casa de Amnón, los siervos no tenían que meterse. Y entonces en ese momento ella se siente pues ultrajada, se siente totalmente deshonrada, porque en aquel entonces si la mujer no era virgen, realmente nadie la quería en matrimonio, nadie, absolutamente nadie. Y al no quererla en matrimonio, pues se quedaba sola, ¿no? O sea, la despreciaban. Entonces, ¿sabes una cosa? Es en ese momento en el que ella le pide misericordia, le pide piedad, le dice, por favor, no, eh, ve y habla con el rey, cásate conmigo, me acabas de deshonrar. Y antes de que me deshonres, te rogué que no lo hicieras. Luché para que no lo hicieras. Pero dice que en ese momento, escúchame, la palabra del Señor dice que en ese momento él comienza a sentir odio por ella. El amor, dice, se desaparece, dice, y comienza a tener odio. A ver, aquí vamos a leer la palabra exacta. Dice, el amor, el odio que sintió en ese momento hizo que la aborreciera, y ese odio fue mayor que el amor con el que la había amado. Amados hermanos, esto que estaba pasando ya no era amor. Esto no era amor, era solo lujuria, era solo deseos. Eso no era amor. Porque en el momento después de que la ultraja, la comienza a odiar y le dice a sus criados que se retiren. O mejor dicho, que la retiren. Le dicen, sáquenla de acá, esta es una sinvergüenza, no la quiero volver a ver, sáquenla. Y dice que la botan, la avientan a la calle, le cierran la puerta. Y ella se queda en su más alta deshonra. Tenía la mano en la boca y dice, agarra y se rompe el vestido. La Biblia describe que su vestido era un vestido de mangas largas, un poco corto, más arriba de los tobillos, porque era el vestido de una princesa, era el vestido de una hija de un rey y que era virgen, ¿no? O sea, aún por la vestimenta se podía conocer el tipo de mujer que eran. Esta era una mujer que era virgen, era una mujer no dedicada mucho al trabajo porque era una princesa. Entonces, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué pasa? Ella agarra y se rompe el vestido, se echa ceniza sobre su cabeza, se siente morir. Y mira, lo que me sorprende es que no va donde el rey a decirle, rey, mira lo que me ha hecho tu hijo, o mira, papá, lo que me ha hecho tu hijo, me ha violado. No le dice eso. ¿Por qué? Yo creo, si acá nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque si una mujer tiene un papá que las pueda defender, que saque cara por ella, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que David no iba a salir a su favor. Porque sabía que David era un padre consentidor, un padre que por causa de su mal ejemplo, de sus malas acciones, había hecho que se pierda o que pierda la autoridad. Y ahora, avanzando un poquito rápido, mira, qué triste es esta situación, ¿verdad? Y dice que David se entera y solamente se enoja. La Biblia no dice que va y castiga a Amnón, que lo manda a llamar. No, simplemente se enojó y ahí quedaron las cosas, ¿no? Cuidado con los papás que no castigan a sus hijos cuando se portan mal. La Biblia dice que el padre que ama al hijo lo castiga, porque el castigo no lo va a matar, pero su pecado sí, y esto fue algo que pasó. Ahora, ¿cómo vemos que lo que Amnón sentía no era amor? Porque él no trata de resarcir el daño, él no trata de casarse con ella, él no le dice, mira, voy a hablar con el rey, no te preocupes, discúlpame, fue un arranque de locura, pero me voy a casar contigo, te voy a honrar. No, él no hace absolutamente nada por ella, simplemente la usó, la ultrajó y la botó. Entonces, cuidado, amadas jovencitas, con cruzarse con tipos así, que lo único que tienen en su corazón es maldad y lujuria. Entonces, que Dios guarde tu vida, que Dios te dé sabiduría, que escuches consejos que vienen de gente
que conoce a Dios, gente que ha podido leer la palabra, gente que es sabia. Y bueno, volviendo a esta historia, dice que sí le cuenta a Absalón su hermano. Absalón era su hermano, como dijimos hace un momento, de mamá, ¿verdad? Sí le cuenta a él. Y Absalón le dice: Tamar, lamento mucho lo que te ha pasado, pero ya tranquila, ya olvídate, yo me encargaré de eso en su momento. Y dice la Biblia que en ese momento Absalón no va a golpearlo a Amnón, no va a nada, sino que pasan 2 años, 2 años en el que Absalón va a planear vengarse de lo que le hizo a su hermana. 2 años donde Absalón vive en el odio, en el rencor, en la falta de perdón, que lo lleva a convertirse en un asesino. Ten cuidado con cosas que en la vida no perdonamos. Sé que la gente nos daña, queriendo, sin querer, pero nos daña. Cuidado con no perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la falta de perdón hace que se convierta tu corazón en un corazón con raíces de amargura, y eso da luz al pecado. Eso te lleva a odiar a la persona, y ese es el veneno que te va a matar y hasta te lleva a cometer locuras. Entonces dice la Biblia que pasan 2 años y Absalón planea. Y dice, era el tiempo de los esquiladores. El tiempo de los esquiladores era un tiempo de fiesta. Y David hace una fiesta, Absalón hace una fiesta a su casa. Y para resumirte la historia, invita a su papá y su papá no va. Y le dice: entonces manda a mi hermanito Amnón, ¿no? Mándalo a Amnón, quiero tenerlo en mi casa, vamos a tener un almuerzo entre hermanos, porque somos hermanos, papá, mándalo, tú no quieres venir, pero mándalo a Amnón, ¿no? Entonces va Amnón a encontrarse con Absalón en ese almuerzo. Yo me imagino que ahí también estaba Tamar, y Tamar al mirarlo no sé qué sentiría, ¿no? Pero ¿sabes lo increíble de esto? Es que le dice, o Absalón le dice a sus criados, a sus siervos, les dice, en el momento en el que ya Amnón esté mareado, porque le voy a dar trago, lo voy a emborrachar, cuando ya está mareado, vayan y mátenlo. Y le dicen: no tengan miedo, criados, porque yo lo estoy ordenando, ¿no? Entonces, esto sucede así, cuando él ya estaba entre pisco y nazca, y ¿no? Por eso ten cuidado. El trago nunca trae bendición a tu vida. Todas las desgracias, el 80% de las desgracias ha pasado con gente que tiene que ver con el alcohol. Y en ese momento lo matan. Y para resumirte la historia, David se entera a través de Jonadab, que es el que le dice, el que le dio el consejito, él le dice: no llores, porque David pensó que se habían muerto todos sus hijos. Dice: no, se han muerto todos, nomás uno, es Amnón, ¿no? Y Absalón lo ha matado porque un día violó a tu hija y tú no hiciste nada, tú no hiciste justicia. Ahora la justicia la ha hecho tu hijo. Entonces, en ese momento, iglesia, David llora, dice, la muerte de su primogénito, su hijo mayor, su primer hijo. Llora y quiere tal vez reclamarle a Absalón, pero Absalón huye. Ahora sí te digo, ¿por qué te decía yo? O te di el nombre de Jesur, quien era el rey de Tamai, que era el abuelo de Absalón, ¿no? Absalón va donde su abuelo, que era el rey de Jesús, era un rey, y se queda allí huyendo de su papá, ¿no? Y después de mucho tiempo se va a reencontrar con David. David no le va a reclamar tampoco. ¿Se dan cuenta qué papá tan pasivo era? Tampoco le va a reclamar, no le va a hacer la bronca, no va a pelear con él, no, simplemente se olvida, ¿no? Se le pasa la tristeza, la cólera, y se olvida de lo que pasó, del asesinato de un hijo. O sea, muy pasivo, demasiado pasivo, ¿no?
Por eso no seas ese tipo de papás. Corrige lo que tengas que corregir en su momento, aunque esto signifique una crisis en tu hogar, pero es importante corregir. Bueno, en conclusión, amada iglesia, este varón llamado Absalón, después de un tiempo va a volver, pero ahora no va a ir atrás de su hermano porque ya lo mató, vengó la violación de su hermana, va a ir atrás de su papá y bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero quiero terminar diciéndote que algunos comentaristas dicen que no solamente Absalón quiso vengarse de Amnón, sino que quería en realidad matarlo también porque el próximo en heredar el trono era él. Y Amnón decía en su mente, tal vez si yo lo mato diciendo que voy a vengar la violación de mi hermana, ya no hay un próximo heredero al trono que me obstaculice en el camino para que yo sea el que asume ese trono. Yo voy a ser el heredero, no él, ¿no? Entonces te das cuenta cómo cambian las cosas allí cuando analizamos la palabra del Señor y te das cuenta también la profundidad de la palabra. Entonces, termina la historia diciendo que David, la indulgencia de David hacia Amnón se repite también hacia la situación familiar que tenían, ¿no? Que es una indulgencia, perdonar rápido, ¿no? Perdonar rápido los errores de las personas, no castigar, darles la gracia, ¿no? O sea, ya te perdono, sí, te perdono. No, eso no es bueno, ¿no? Es bueno corregir, decir la verdad de las cosas y no ser indulgentes en ese sentido. Espero que esta historia haya traído un mensaje muy especial para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y sobre todo, espero que aprendas la enseñanza, ¿no? De nunca llames amor a la lujuria, ¿no? Nunca. Hay una diferencia muy grande. Y aprende que no se escucha consejos de cualquier persona, ¿ok? Y sé un padre, sé una madre que corrija a sus hijos, que no dudes en castigar, no dudes en equivocarte, que tus errores no te limiten, porque así tú tengas errores, tus hijos tienen que aprender que aunque te equivocaste, Dios te ha dado la autoridad de corregir, de quebrar el pecado en tus hijos, aunque te hayas equivocado. David, por causa de su pecado, enmudeció y esto provocó una tragedia. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.